lo que es un oxímetro o pluxiosímetro? Déjalo, sí, mejor oxímetro. Pues seguro que en febrero nos hubieran dicho, no tengo ni idea. Bueno, pues llegó el coronavirus y la venta de este aparatito que ahora nos va a enseñar Irene se ha disparado en las farmacias. Lo primero, claro, Irene, ¿qué es lo que hace un oxímetro? ¿Cómo se utiliza? Cuéntanos. Pues esto es el oxímetro. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a explicarlo, nos lo va a explicar Carmen, que es farmacéutica. Y este es el aparatito que, como bien decimos, Carmen, se ha empezado a vender desde que los expertos han dicho que detecta, qué es lo que detecta, y mientras nos lo explicas nos va diciendo cómo funciona. Pues mira, el oxímetro es un aparato médico muy fácil de utilizar y lo que hace es que mide el nivel de oxígeno en sangre, lo que se llama la saturación de oxígeno en sangre. Se coloca el dedo de esta forma y veréis cómo mide mi saturación de oxígeno en sangre, es decir, la cantidad de sangre, de oxígeno que lleva mi sangre a los tejidos. ¿Por qué es importante, Carmen? Pues mira, es muy importante porque el COVID, uno de los síndromes que produce, que se llama hipoxia silente, lo que hace es que disminuye la cantidad de oxígeno que la sangre transporta a los tejidos. Y esto es, para entendernos, como una asfixia. Pero claro, tú cuando tienes poca oxígeno en tu sangre y sientes asfixia, pues te das cuenta. Pero como es silente, es decir, no produce síntomas, disminuye la capacidad pulmonar y la eficacia de los glóbulos rojos y de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Entonces, igual que nos tomamos la temperatura o la tensión arterial, si hay sospecha de infección por COVID, hay que conocer la saturación de oxígeno en sangre. Mira, ahí tenemos también los valores, ¿verdad? Si fueran 99, menos de hasta 90. 95 es normal. Una saturación entre 90 y 93 habría que llamar al médico o acudir al médico. Por debajo de 90 hay que irse rápidamente a urgencias. Y esto ocurre con el único síntoma, pues, de un cansancio general, pero uno está cansado, pero no es consciente de la cantidad. Entonces, si se llega al hospital con una cantidad de oxígeno en sangre bajo, pues el pronóstico es peor. O sea que este aparatito al final puede salvar vidas. ¿De qué precios más o menos estamos hablando? ¿Cuánto oscila el precio? Pues mira, el precio ha subido también por la demanda. Si normalmente vendíamos 1 o 2 al año, ahora hemos vendido todos los que hemos encontrado porque hemos tenido que buscarlos por todas partes. Además de medir el oxígeno en sangre, también mide el pulso, la frecuencia cardíaca, y los precios están entre 45 y 70 euros. A los modelos más sofisticados con Bluetooth pueden llegar a 100, a 110. Bueno, pues esos son los precios de este aparatito que ya sabemos nos mide el oxígeno, algo tan importante teniendo en cuenta los síntomas de esas patologías y esos síntomas que nos deja el coronavirus. Hay que ver lo que estamos aprendiendo. Oye, estaba muy bien la farmacéutica, ¿eh? 70 y 90 de 98. 98, ha habido un momento 99. Si es más bajo de 90 es cuando que hay que preocuparse mucho y ir rápidamente a urgencias. Yo quiero preguntarle a una neumóloga. Entonces vamos a hablar ahora con María Jesús Rodríguez, que es presidenta de Neumo Madrid, porque yo tengo muchas cosas que, bueno, la verdad es que con estas cosas nos surgen muchas dudas y muchas curiosidades, porque claro, que de repente ahora... Buenas tardes, antes que nada, nos encontremos con que nos hablan de hipoxia muda, es decir, falta de aire sin darse cuenta de que te falta el aire, pues en cierto modo nos alarma. Pues sí, la verdad es que es una forma de insuficiencia respiratoria que no es común en las enfermedades respiratorias. Dicho de otra manera, pues cuando uno tiene una neumonía, normalmente nota, a medida que se va inflamando el pulmón y que deja de actuar como un intercambiador de gases, pues que le falta el aire y que tiene dificultad para respirar. Pero en la neumonía producida por el COVID, pues los pacientes no tienen esa percepción de falta de aire, a pesar de que tengan el oxígeno bajo en la sangre. Es un poco lo que nos mide el pulsiosímetro, como nos han dicho anteriormente. Pero entonces ellos para comprar, y, claro, pero nos referimos a la gente que, bueno, pues que ha tenido síntomas o ha pasado o tiene incluso ahora el virus, ¿no? Pero puede ser que alguien no tenga ningún síntoma, porque eso es lo que nos preocupa. Estés un poco cansado y tal, y te esté pasando esto, porque menudo susto. Yo creo que desde luego los pacientes que han llegado al hospital y que nosotros hemos podido evaluar,
tenían un cuadro clínico más o menos grave, ¿no? Sí. Con fiebre, malestar general, pues como quebrantamiento, incluso síntomas digestivos. Y luego, al cabo de unos días de empezar con el cuadro, es cuando veíamos esta complicación de la neumonía. Ajá. No hemos hecho estudios como para ver cuántos pacientes asintomáticos pueden haber hecho una neumonía, ¿no? Pero yo creo que hubieran acabado en el hospital. Doctora. O sea, esto normalmente está en el contexto de un cuadro con síntomas, aunque sean leves, ¿no? Claro, y en estos casos, como decía yo antes, en febrero, pues nadie prácticamente sabíamos, salvo por supuesto los sanitarios, que era un oxímetro. ¿Usted lo recomendaría? Igual que tenemos en casa un termómetro, pues bueno, pues si podemos tenerlo, porque no es muy barato, como hemos escuchado. Hay gente que no se puede permitir gastarse 50, 70 euros en este aparatito, pero ¿sería recomendable tenerlo? Yo creo que o sea, no es necesario tenerlo estrictamente, ¿no? Pero si estamos ante una situación de sospecha de infección por COVID, pues es un aparato muy útil para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Porque la aparición de esta complicación, que es la neumonía, si es silenciosa y el paciente no va al médico porque no nota realmente lo mal que se encuentra, pues cuando acuden al hospital ya están en una situación mala. Claro, entonces, pueden ir a UCI directamente, ¿no? Hemos recomendado. Claro. Sí. Puede, cuando llega al hospital, tener ya una forma avanzada, ¿no? O una neumonía pues muy extensa. Entonces sí que nos ha parecido útil recomendarlo, ¿no? Hemos visto ahora, cuando lo estábamos viendo en la farmacia, que marcaba, bueno, 98, lo tenía puesto la farmacéutica, y nos decía que si bajamos de 90, corriendo al hospital. ¿Es así? Sí, 90 es una... Sí, en el contexto de esta enfermedad, estamos hablando del COVID, ¿no? Hay pacientes que nosotros seguimos con insuficiencia respiratoria que pueden estar por debajo de 90 y ser su situación basal, ¿no? Pero estos pacientes con neumonía por COVID, pues incluso ellos están respirando más veces por minuto, ¿de acuerdo? Intentando que esa falta de oxígeno se corrija y entonces tienen pues más respiraciones por minuto. Si incluso con esto la saturación está por debajo de 90 o en 90, quiere decir que el pulmón está con una inflamación extensa. Vaya. Bueno, pues ahí tenemos, hasta ahora teníamos el termómetro y ahora tenemos que tener el termómetro, el oxímetro, en lo de toma de tensión, tenemos que tener, vamos a tener todo, pero bueno, una buena precaución. También puede servir para tranquilizarnos, ¿no? Porque a veces uno tiene sensación de que te falta el aire o estás angustiado o estás asustado. Emilio no se lo va a quitar. Vamos, yo con lo hipocondríaco que soy, doctora, pues imagínese. Uno en cada dedo. Vamos. Es hipocondríaco, así que... Voy a adelantar la petición de regalo a los Reyes. Gracias, doctora, por contarnos todos los detalles. Bueno, ya sabemos un poquito más de este nuevo aparato que ha llegado a nuestras vidas, el oxímetro.